En un acto homenaje celebrado en la mañana del sábado 27, sobre la figura del arqueólogo e historiador inglés Jorge Bonsor, se constituyó en la necrópolis romana de Carmona la Asociación Jorge Bonsor. Esta asociación pretende fijar como objetivos fundamentales la recuperación paisajística de la comarca de los Alcores, que engloba las localidades de Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira. El acto de presentación se celebró en la Sala Museo de la Necrópolis Romana de Carmona, descubierta a principios de siglo por el historiador inglés cuyo nombre lleva la asociación, y donada al Patrimonio Histórico Nacional. Tomó la palabra en primer lugar don José Aurelio García Naveiro, alcalde de Carmona, quien como anfitrión dio la bienvenida a los insignes asistentes y seguidamente presentó al ponente Jorge Mayer, arqueólogo e investigador que realiza una tesis doctoral sobre la figura y obra del homenajeado. En su intervención hizo una retrospectiva histórica de Jorge Bonsor, las excavaciones que realizó en Carmona a cuenta de su propio patrimonio, sus colaboradores, el alcance de sus descubrimientos, mientras se podían observar la proyección de diferentes diapositivas, algunas de ellas extraídas de antiguos daguerrotipos. Este mismo año se produce el descubrimiento de las pinturas rupestres de Altamira en Santander por don Marcelino de Salzuola, que conmocionan a la ciencia prehistórica al poner de relieve la posible existencia de la capacidad para el lenguaje artístico en el hombre primitivo. Los estudios prehistóricos y arqueológicos van a tener El presidente de la recién constituida asociación, Antonio Contreras, economista y empresario residente desde hace 5 años en la vecina localidad de Mairena del Alcor, destacó de entre los objetivos prioritarios de la asociación el estudio y fomento de los aspectos culturales, sociales y económicos tendentes a la conservación y recuperación del patrimonio paisajístico de la cornisa de los Alcores y de los pueblos instalados en ella. Potenciar ante la opinión pública, los gobiernos locales y autonómicos, soluciones para los problemas actuales de nuestra comunidad, relacionados con el desarrollo, recuperación y potenciación del paisaje de los Alcores, así como crear un fondo económico para desarrollar los fines de la asociación sin ánimo de lucro. Para el cumplimiento de los fines señalados, y mediante la utilización de los medios y recursos que establecen las leyes, la asociación realizará, entre otras, actividades tales como divulgar la labor realizada por George Bonsor, diseñar itinerarios sobre rutas y caminos rurales existentes, para el uso de paseantes, deportistas y caballistas, atendiendo principalmente al carácter medioambiental, histórico y arqueológico de las mismas. Viabilizar la promoción de productos autóctonos vinculados a la vida cultural y económica de la zona, que sean al tiempo respetuosos con el medio ambiente. Intervino seguidamente doña Soledad Gil de los Reyes, directora del Conjunto Arqueológico de los Alcores, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta y que realiza buena parte de su labor profesional en la necrópolis romana de Carmona. Yo siempre que tengo la oportunidad pública de manifestarlo o privada, mantengo que Bonsor dedicó lo mejor de su persona y lo mejor de sus bienes al conocimiento de la arqueología y que luego, el final de su vida, su generosidad está fuera de todo mundo. Donó al Estado español la necrópolis de Carmona y donó al Ayuntamiento de Carmona, de Mairena, su colección arqueológica. Porque expreso deseo en su testamento. Posteriormente, la familia herederos directos de Bonsor, asumieron su responsabilidad y entraron en contacto con la administración pública, en este caso la Consejería de Cultura, que accedió a la compra y a la puesta en valor del lugar. Cuando asumimos el encargo de la responsabilidad de Mairena en el Castillo de Luna,
detectamos que existían una serie de o diversos niveles de interés en el edificio por lo que él representaba en sí. En primer lugar, se trataba de una fortaleza, de un lugar, de una entidad importante y que había llegado hasta nosotros en unas condiciones buenas de conservación, ya que el propio Bonsor dedicó buena parte de sus ingresos a su mantenimiento. En algunos casos, elementos como pueden ser las dos torres de acceso, siguiendo el criterio y la ideología de la época y con una intención, él lo que hacía era consolidar la ruina. Él se instala en una ruina como un criterio y como una opción de vida, y a nosotros nos parecía enormemente interesante resaltar y garantizar ese concepto. Eso va a ser quizá el hilo conductor de la presentación que hoy hacemos. El castillo, aparte de ese valor intrínseco como edificio, quizá el valor más importante es la propia colección Bonsor, por cuanto significa y expone de una manera magistral un concepto de vida, un concepto de una concepción de lo que había sido su actividad. Y era el santuario, el único santuario que conservamos de los comienzos de la arqueología en Andalucía, como Jorge bien antes sabe. Agradecerles a todos la presencia por haber estado acompañándonos en este día. Yo estoy muy feliz de tener a don Antonio con nosotros y espero que veamos juntos de nuevo la colección Bonsor restaurada y hermoseada. La vamos a ver. Muchas gracias. La asociación recién creada se declara independiente de todo grupo o partido político, no pudiendo en ningún caso servir de marco a actividades políticas, circunscribiendo su actuación a los fines que le son propios. Por último, se invitó a los numerosos asistentes a efectuar un recorrido por las diferentes tumbas y monumentos funerarios que componen este soberbio recinto de historia contenida. Les dejamos ahora con parte de la conferencia que ofreció don Jorge Mayer, ilustrando la vida y obra de Jorge Bonsor. Los Alcores y Carmona, en la que la figura de Jorge Bonsor será una de las más relevantes. Hijo de James Bonsor y Pauline Saint-Martin, nace en Lille Jorge Eduardo Bonsor en 1855. Transcurren los primeros años de su vida entre Francia e Inglaterra, pues al contraer su padre a las segundas nupcias con Mrs. Gregory, dejará a su hijo bajo la tutela de John y Mary Batley y la señora Payot, hermana de su madre. Sus primeros estudios tuvieron la singularidad, debido a la actividad profesional de su padre, de realizarlos en varias escuelas europeas como son el Ateneo de Tournai en Bélgica, en el Colegio Alemán de Moscú, en los liceos de Albi y Montauban en Francia y en el Colegio Huddersfield en Inglaterra. Posteriormente, obtiene su licenciatura por la Escuela de Bellas Artes de South Kensington y la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, en donde obtuvo un premio como artista arqueólogo. Poco después, decidió realizar un viaje por España, la cual había visitado antes junto a su padre. Tras una breve estancia en Burgos y Madrid, se detiene unos meses en Toledo para dirigirse a Andalucía, donde visita Córdoba y Sevilla, llegando el 24 de febrero de 1880 a Carmona. Las razones de este acercamiento a la patria de San Teodomiro quedaron explicadas por él mismo hace exactamente 65 años, con motivo de su nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad y que recordamos. Vine, como muchos vienen y vendrán a Carmona, a ver, a gozar del clima, a pintar y a excavar, gastando mis rentas en excavaciones que, gracias a Dios, resultaron provechísimas y del mayor interés para la ciencia. Dediqué los primeros años de mi residencia en Carmona a la pintura. Pinté escenas populares por las calles y los patios, las casas blanqueadas, los viejos edificios bañados de sol, las torres y campanarios de las 14 iglesias de Carmona constituían para mí la mayor atención. Las calles todas empedradas, donde crecía la hierba, el jaramago floreciendo en los tejados, el típico agador, los grandes faroles verdes del alumbrado público, el riego de la plaza con cubos por los municipales y los serenos, el toro de cuerda, las candelas de San Juan, las tertulias familiares de verano en los patios. Siento recordar la desaparición de todas estas costumbres que fueron el encanto de mis primeros años en Carmona. Sin embargo,
Sin duda, a causa del desarrollo que venía protagonizando la nueva ciencia, como hemos podido comprobar, se interesaron en Carmona varios personajes de la cultura local por los estudios sobre la antigüedad con los que Bonsor se relaciona rápidamente. Varios descubrimientos casuales que se produjeron en la ciudad a causa de reformas urbanísticas y los que se producían casi diariamente en la rotulación de los campos motivaron a estos personajes a concertar reuniones periódicas en los que mostraban los objetos rescatados y reflexionaban sobre ellos. Según nos relata Bonsor, la fuerte impresión que le produjo penetrar en una cámara funeraria romana descubierta en el Campo Real y contemplar las pinturas de las paredes me hizo decidirme, conmovido, a consagrar mi vida a las investigaciones arqueológicas. Convienen entonces Bonsor y Juan Fernández López, farmacéutico carmonense, en asociarse para la compra de los solares llamados Campo de los Olivos y de las Canteras en 1881, en los que se habían producido diversos hallazgos de tumbas romanas y que Juan Fernández López había excavado alguna de ellas años antes. Así nos refieren estos, los primeros arqueólogos de Carmona, la historia de los descubrimientos publicados en el diario local El Zurdo. Hay que resaltar que la prensa local, con periódicos como El Zurdo y La Verdad, o regional como La Andalucía, El Universal, El Baluarte, El Eco de Andalucía o La Andalucía Moderna, tuvieron un gran peso en la difusión de todos los descubrimientos que se produjeron hasta finales del siglo y principios del XX. Dice así: las primeras tumbas descubiertas serían probablemente las que existen en la huerta del convento de San Francisco y datarán de la fundación del mismo. Algunas otras se encontraron en las construcciones de las últimas casas de la calle del medio. Positivamente se sabe que hace 55 años el señor don Juan Díaz, médico, en unión de otros dos amigos, procedieron a limpiar un sepulcro medio descubierto, sin encontrar objeto alguno. Lleno de tierra y oculto, este fue descubierto por segunda vez este año, habiéndosele dado el nombre de Juan Díaz por ser el mencionado. Estos datos han sido proporcionados por su antiguo compañero, don Antonio López. En 1869, con motivo de los desmontes para allanar el camino del Arrecife Viejo, se descubrieron algunas tumbas y en ellas dos arcas o urnas cinerarias cuadrangulares de piedra. En este estado, un obrero llamado Luis Reyes, alias Calabazo, se dedicó a buscar objetos romanos para vender a los aficionados, llegando a descubrir sobre 30 tumbas pertenecientes al grupo que hoy llamamos el Quemadero, al mismo tiempo que otro obrero, Juan Manta, en terreno de su propiedad, encontró hasta 8 sepulturas con objetos de barro de diferentes formas a todos los hallados después en la necrópolis. A partir de esta fecha, 1874, hasta el año 1881, valiéndose don Juan Fernández de Luis Reyes, de quien había adquirido la mayor parte de las antigüedades que se encontraron, practicó varias excavaciones en unión de José Sotomayor, después con el señor don Francisco Mateos Gago y don Antonio María de Ariza, encontrando algunos sepulcros y objetos en el cercado de Simón, que llamaron Grupo de la Paloma. En este periodo emprendió también excavaciones el señor don Laureano Daza, encontrando algunos sepulcros y objetos de importancia. Entre los primeros, el llamado hoy mausoleo circular, del que no vio más que el recinto interior, sin tierra, habiendo entrado por la parte posterior de la bóveda. El descubrimiento de la puerta y de las fundaciones del mausoleo corresponden a las excavaciones últimas de 1885. 1885 puede considerarse el año en que se consagra la arqueología carmonense. El anfiteatro se sumó a este el primer conjunto arqueológico excavado sistemáticamente, si exceptuamos Itálica, en España. Este mismo día se fundó la Sociedad Arqueológica de Carmona, que tuvo su germen en las reuniones que comenzaron a finales de 1874, que componían Juan Fernández López, farmacéutico, su hermano Manuel Fernández López, médico, Álvaro Campanari Fuertes, numismático, Manuel Delgado Malvido, director de las obras de sociedades arqueológicas, es un hecho característico más de este periodo, que finalizará al hacerse cargo de la administración pública a partir de 1911 de las investigaciones arqueológicas. Las excavaciones de la necrópolis de The Times y The Morning Post. Inmediatamente saldrán a la luz los primeros artículos de Bonsor en el único tomo de memorias que publicó la Sociedad Arqueológica de Carmona, entre los que destacaremos el túmulo de Alcaudete y las marcas de alfareros romanos, los que constituyen las exploraciones que llevarán a cabo en los próximos años a lo largo de las márgenes del Guadalquivir y en los Alcores. Con motivo de una excursión arqueológica que la sociedad organizó a Arba, Peña de la Sal, la abundancia de marcas de alfarero atrajo la atención y el interés del arqueólogo inglés, que se propuso continuar su búsqueda en el curso del río que transcurre entre Córdoba y Sevilla.
En 1889 presentó su plan en la Universidad de Cambridge, quien a través de la Fundación Craven, fundación que financiaba estudios arqueológicos, envió a Clerk Maxwell, junto con quien iniciaría la exploración en diciembre de 1889 y concluyó en 1890. La misión tenía como objetivo señalar en un mapa todas las ruinas romanas situadas en ambas orillas, especialmente las alfarerías, y realizar excavaciones donde fuera necesario para determinar la situación de los Ópida mencionados por Plinio.